Se está grabando, perfecto. Bien. Entonces, bueno, veo que hoy somos un poquito menos que la vez pasada y tiene sentido porque no todos pueden asistir a- a ambos días en el horario en el que estoy. Así que siempre va a pasar esto de que estamos miti miti. Pero bueno, los martes suele haber más gente. Más allá de eso, les va a quedar grabado el video, lo van a poder ver cuando quieran. Y lo que quería hacer hoy era no solo chusmear un par de actividades como estuvimos haciendo acá, previo a que aparezcan todos los compañeros, que son más de repaso, ¿no? De lo que estuvimos viendo la vez pasada, de fracción irreducible, o lo que le pedían acá a un compañero, de averiguar quién era este valor de A para que estas dos fracciones sean equivalentes. Terminó deduciendo que era 20. Bueno, también estuvimos charlando brevemente sobre la claridad de los enunciados y qué es lo que se nos pide. Y lo que hoy quería terminar de hacer es convencerlos de por qué dividir fracciones es multiplicar cruzado. Así no creen que es magia divina, sino que tiene sentido. Entonces, ¿por qué al dividir fracciones multiplicamos cruzado? Y es un ejemplo corto, pero creo que los va a terminar de convencer de por qué es así. Y de hecho, eh, les va a dar una herramienta que creo les va a encantar para encarar divisiones de fracciones. ¿Sí? Van a reinterpretar las divisiones de fracciones como otra cosa. Entonces, el ejemplo que yo les quería proponer era el siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo la fracción 1/2 y la quisiera dividir por 3? Recuerdan que la vez pasada estábamos intentando descifrar si se trataba de, bueno, agarro el numerador y lo divido con el numerador y lo pongo acá como resultado. O sea, esto era 1 dividido 3 como numerador y abajo pongo, recuerden que al 3 lo puedo escribir como 3 sobre 1. 3 dividido 1 me sigue dando 3. Esto no es modificar al número 3, es escribirlo de otra forma. Y acá abajo tengo que poner 2 dividido 1, no, ¿no? Esto no era lo que vimos la vez pasada. Lo que dijimos la vez pasada era esta idea de multiplicar cruzado. Bueno, pero ¿por qué es válido? O de hecho, ¿por qué tenemos que hacer eso? Yo les invito a pensar en la torta, que la tenemos partida al medio. Acá tenemos una mitad, ¿no? Tenemos un medio. Y si yo lo quisiera distribuir en tres partes iguales, ¿qué hago? Y lo parto en tres partes iguales, ¿no? Agarro el cuchillo y hago, si estos son 180 grados, que es media vuelta, o sea, esta primera mitad es esta media vuelta, intento más o menos a ojo con el cuchillo de que me queden tres porciones iguales. Podría sacar las cuentas, medir un ángulo, pero nadie hace eso al cortar una tarta. Eh, pero en fin, lo que intentaríamos hacer es más o menos cortarlo en tres partes iguales, ¿no? Algo así. Tenemos un cachito acá, otro cachito acá y otro cachito acá, ¿no? Bueno, ¿y cuánto representa el total cada cachito? Si yo a cada mitad ahora la tengo partida en tres partes iguales, ¿qué pasa? A cada persona le va a corresponder un cachito rojo. Y un cachito rojo del total, ¿con cuánto se corresponde? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cachitos en total. Y a cada persona le di cuánto? Uno, ¿no? Quería distribuir la mitad de la tarta entre tres personas. ¿Sí? Entonces, si cada mitad de tarta la parto en tres partes iguales, significa que del total de la tarta, a cada persona le estaré dando la sexta parte, ¿no? O sea, esto de acá se nos transforma en un sexto. Y curiosamente, y acá es donde aparece lo raro, es que si ustedes hacen un medio por un tercio,
¿Cuánto da esto? Bueno, multiplicar fracciones lo habíamos deducido, el que era multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Esto nos da un sexto también. ¿Y qué significa decir multiplicar por un tercio? Nosotros cuando multiplicábamos, por ejemplo, por 3, un medio por 3, decíamos, bueno, esto es 3 veces un medio. 3 veces un medio. Eso significaba 3, multiplicar por 3. Pero acá estamos multiplicando por un tercio. Si quieren coloquialmente, podríamos decir, ¿qué significa la tercera parte o un tercio de la mitad de la tarta? Es esto que hicimos visualmente acá. Es cortar en 3 cachitos iguales. Entonces, es lo mismo que está ocurriendo acá. Verbalmente dicho, ¿no? O sea, multiplicar por un tercio y dividir por 3 es lo mismo. Dividir por 3 a la mitad de la tarta es decir, bueno, quiero distribuirla en 3 cantidades iguales. Y multiplicar por un tercio quiere decir, coloquialmente, bueno, quiero una tercera parte de la mitad de la tarta. O una tercera vez la mitad de la tarta. ¿Y qué sería eso interpretado de otra forma? Y es una tercera parte de la tarta, ¿no? Una tercera parte de nos invita a dividir a la tarta. O sea, estas dos cosas están íntimamente conectadas. ¿Sí? Entonces es por eso que sale la idea de multiplicar cruzado. Porque fíjense, yo acá tuve que multiplicar el uno con el uno. Bueno, pero acá el uno lo tengo abajo, entonces ¿qué hice? Multipliqué cruzado. El resultado lo puse arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros al multiplicar numerador con numerador, el resultado lo ponemos con el numerador. Como estas dos cosas significan lo mismo de fondo, el dividir por 3 y el multiplicar por un tercio, ¿sí? Es por eso que la flecha acá, cuando lo escribimos de esta forma, la flecha esta roja que puse, es por eso que pega esa comba, que va para abajo en vez de numerador con numerador. Porque lo estaríamos reinterpretando este proceso como multiplicar, pero con la fracción dada vuelta, la del 3. Fíjense, acá hay un 3 y abajo un 1, pero acá está dado vuelta. ¿Sí? Entonces, esto, dividir, esconde, en el fondo, si quieren, pensar en una multiplicación. Y de hecho yo los invito a que siempre hagan eso. ¿Sí? Siempre que se crucen con una división de fracciones, reinterprétenlo como una multiplicación de fracciones. ¿Sí? Es más sencillo recordar la multiplicación que la división. La división es un quilombo si lo miramos así con esta equivalencia. Porque tenemos que multiplicar cruzado y encima después tenemos que poner un resultado arriba o abajo, ¿no? Esta de acá para mí es más amigable. Entonces lo que yo les invito a hacer, si quieren, es reinterpretar divisiones de fracciones como multiplicaciones. ¿Qué quiero decir? Ejemplo, si tenemos 5 cuartos dividido 3, bueno, vamos a hacer otra cosa, dividido 6. Esto les invito a que lo reinterpreten como 6, piénsenlo, si aparece nada abajo del número, como que están dividiendo por 1, esto sigue siendo 6. Reinterpreten esto como 5 cuartos por un sexto. Y acá ya no hace falta recordar, cruzado y después dónde lo pongo. Era numerador con numerador, denominador con denominador y no nos preocupamos más. ¿Sí? 5 por 1 me da 5. 4 por 6, ¿cuánto me da? 6 y 6, 12. Y 12 son 24. ¿No? Bueno, y esa fracción o casualidad es irreducible. ¿Sí? No podemos tener un divisor común entre el 5 y el 24, ¿no? Si yo divido al 5 por 5 está todo bien. Podría reducir la parte de arriba, pero al 24 no lo puedo dividir por 5 y que me dé un número entero. Si dividimos por 1, nos da
5 sobre 24. O sea que esta de acá es irreducible. No sé si los convencí de por qué dividir fracciones es multiplicar cruzado a escondido. Espero que sí. Eh, si no los termino de convencer, alcanzaría por ahora con que puedan aplicarlo, ¿sí? Yo sospecho que esta idea verbal o coloquial de reinterpretar la división como una multiplicación nos abre un poco más el panorama, quizás, de cómo interpretar estas operaciones raras. Espero que sea el caso. Pero bueno, entonces, esta es la clave para dividir, en el fondo, ¿sí? Si quieren usar la regla memotécnica que descubrimos de multiplicar cruzado, háganlo. Yo les invito de nuevo a practicar escrito ejercicios de este estilo, de cálculos entre fracciones, y que después lo contrasten con, por ejemplo, usar la calculadora. Úsenla para intentar verificar si lo que estuvieron haciendo estaría bien. O, si ustedes están seguros de que lo hicieron bien en papel, en donde sea que lo estén resolviendo, y después en la calculadora les da algo distinto, eso al mismo tiempo también les ayuda a ustedes a descifrar el funcionamiento de la calculadora. Porque lo que probablemente ocurrió, si ustedes en la hoja lo hicieron bien, están seguros, en la calculadora les da algo distinto, es porque introducieron un orden distinto en la calculadora de las operaciones. ¿Sí? Entonces viene bien esto de tenerlo bien hecho en papel al principio y después usar la calcu, en vez de al revés, ¿no? Porque si solo lo hacen con la calcu, pero no sabían cuánto daba originalmente escrito, ahí da lugar a que haya alguna confusión en el uso de la calculadora misma. Y por ejemplo, si quieren lo hacemos. ¿Cómo haría yo esta división en la calculadora? Ahora les muestro. Yo voy a usar la calculadora que tengo acá en el escritorio, en mi computadora quiero decir. Ah, bueno, y ustedes no lo van a tener así. Si ustedes usan la calculadora de la computadora, lo van a tener muy probablemente así. ¿Ok? Pero yo les invito, esto si tienen este sistema operativo que es Windows 10, yo lo que les invito es a donde están estas barritas, toquen acá y pongan la calculadora científica, ¿sí? Y se les abren más opciones, ¿sí? Entonces, en puntual, acá no va a haber algo que nos sirva para las fracciones. Si ustedes tienen la calculadora física, esta de acá, miren, esta. Si tienen una científica de estas tirada por algún lado, les va a venir bien. Porque hay un botón especial acá en esta para hablar de fracciones. No se ve, profesor. Ah, no se ve. No. Lo estaba mostrando en mi cámara. Ah, Esta, ¿ven? ¿Se llega a ver en mi cámara? sí. Esta es la de la que yo hablo, la calculadora científica física, si quieren, de la vida real. Pero bueno, no todos tienen una de estas y encima sé que son un poco caras. Pero más allá de eso, eh, ¿Y cuál es el botón? Porque yo te voy a conseguir una de esas. ¿vas a conseguir una? Bueno, está bien. El botón es uno que dice que tiene las letras A, B y C. No creo que se llegue a apreciar, pero... No, A no, y ver, encima está dado vuelta la imagen. No, no se llega a ver bien. Pero lo escribo en el pizarrón. Es un botón que tiene lo siguiente. Tiene así, así y así. Es un botón que dice esto. Entonces uno cuando quiere escribir fracciones puede tocar este botón, ¿sí? Entonces, eh, nada. Yo lo voy a hacer ahora con la del escritorio, así, bueno, todos lo pueden hacer. ¿Y qué debería hacer? Bueno, esta división. Pero ¿cómo hago? Porque acá no tengo algún botón específico como el que les mostré ahí abajo que diga fracciones. Bueno, recuerdo que 5 cuartos, esto es lo mismo que decir qué cosa.
5 dividido 4. ¿Sí? Y después a esta cosa, yo la quiero dividir por ¿quién? Por 6. Entonces yo debería escribir esto en la calculadora. ¿Sí? Bueno, y vengo acá y digo, ok. Voy a escribirlo incluso con los paréntesis, ¿sí? Para que la calculadora me entienda que quiero a esta fracción dividirla por 6. Solo para que la calculadora me entienda qué es lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Entonces pongo un paréntesis, 5 dividido 4, cierro el paréntesis y ahora lo divido por 6. Y toco el igual y me da la escritura en decimal. ¿Sí? Pero si nosotros después queremos corroborar de que lo hicimos bien, ¿qué haríamos para verificar? Esto nos dice que da 0,208 y era 3 periódico, ¿no? Sí. Y esto continúa. Bueno, ¿qué haría para verificar si me dio lo mismo? Hago 5 dividido 24 y me fijo si coincide en la escritura. ¿Sí? Me fijo. ¿Cuánto da 5 dividido 24? 5 dividido 24. Bueno, creo que se llega a apreciar, ¿no? Me dio lo mismo. Este también es igual a esto de acá. Esa es una forma que ustedes tienen con la calculadora de verificar si están haciendo bien los cálculos con fracciones. ¿Sí? Pueden siempre reescribir a lo que sería la fracción en la escritura decimal y comparar. Incluso para buscar fracciones equivalentes. Si les piden elegir entre varias opciones de fracciones cuál es la equivalente a alguna que ustedes tengan, pueden usar la calculadora y buscar esta escritura, la decimal, y comparar así. Buscarían la que tiene la misma escritura decimal. ¿Sí? Bueno, por un lado, les quería mostrar esta herramienta de el por qué es válido multiplicar cruzado, de cómo repensar una división, ¿sí? De fracciones como multiplicación de fracciones. Esto es lo que yo siempre uso, me gusta mucho pensarlo así. Em, y algo que quería que veamos también era algún ejercicio del TP, si les parece, de esta misma unidad, ¿no? Hay que tenerle paciencia, a veces a la página ya la conocen. Tarda en abrir. Estoy compartiendo. Sí. Bien. Entonces, vamos a buscar. Bueno, fíjense que estos tienen contexto. Estos son más de la pinta de lo que estuvimos charlando, ¿no? El 12. Ahora lo hago más grande por si no se lee el enunciado. Ahí va. El 13. ¿Quieren que hagamos alguno de estos en puntual? Que son cálculos combinados. ¿Quieren que hagamos uno que tiene un contexto asociado como este? ¿Qué prefieren? Podemos hacer ambos si quieren. ¿Cuál querrían hacer? En silencio. El primero. ¿Cuál quieren? Porque fíjense que justo los que son de esta unidad, de la unidad 3, empiezan como con un enunciado así, ¿no? Como una mezcla de 1 kilo de harina para celíacos, ta, 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 ta. Y después pasan a este tipo, ¿no? Que son ya más sin contexto, ¿no? Si el denominador de una fracción es múltiplo del numerador, entonces no se puede simplificar. Bueno, o después tienen un cálculo así, combinado. Podemos hacer uno y uno, si quieren. ¿Quieren que hagamos eso? Y vamos de arriba y el de abajo. Dale, uno y uno. Vamos a hacer este de acá. Esta es la pregunta 11 del trabajo práctico.
Bueno, y ahora les vuelvo a compartir solo el pizarrón, así no se me marean con tanta cosa. Ahí está. Bien. Entonces esta es la pregunta 11 del TP1. Y nos dice que un quinto de los socios de un club participan de clases de vóley. De ellos, la octava parte están federados. En la clase de vóley hay 28 socios no federados. Y la pregunta que les hacen es cuántos socios hay en total en el club. Es un lío, ¿no? Pero ¿se les ocurre qué podríamos hacer? Sabemos que 28 socios no son federados. Entonces, tenemos un quinto de ellos al inicio que participan de clases de vóley. O sea, si tenemos acá la totalidad, imagínense, de socios, y lo tenemos distribuido en 5 partes iguales, este último siempre me queda más grande, imagínense que es la misma cantidad, un quinto de los socios participan de vóley. ¿Sí? De ellos, la octava parte están federados, o sea que acá, si yo lo partiese en 8 cachitos iguales, me va a costar hacerlo, ojo. 2. Uf, voy a tener que hacer más. Acá. Me va a quedar muy pequeño. Acá lo tengo dividido en cuántas partes, en 1, 2, 3, 4. Bueno, sería la mitad de esto, ¿no? Sería, a ver si puedo hacer el trazo más fino. Ahí va. Si lo estuviese distribuido en 8 partes iguales, esta fetita de acá sería un octavo. Ahí va. Y nos dicen, ese octavo están federados. Y después me dicen, en la clase de vóley, o sea, estamos hablando de la clase de vóley, donde está la quinta parte de los socios, ¿sí? ¿Cuántos hay socios que no son federados? Bueno, si dijimos esta fetita de acá, que voy a pintar en rojo, que representa ¿cuánto? Un octavo. ¿Un octavo de quién? Un octavo del quinto que van a vóley. Sabemos que esta fetita pequeña de acá no están federados, ¿no? Eso es lo que nos decían. Perdón, están federados. La otra parte que nos resta, entonces deberán estar federados, ¿no? Hasta ahí más o menos organizarnos visualmente se ve lo que estamos haciendo. Solo estamos organizándonos con las fracciones representadas como barra para saber, bueno, tengo esta pequeña parte que son federados dentro del quinto que están en vóley. Esta barra, si quieren grande total, de chocolate, representaría el total de socios del club. Y sabemos que un quinto de ellos van a vóley. Del quinto, si yo lo parto en 8 cachitos iguales, un octavo, están federados. Pero recuerden que este octavo es de esta cantidad, ¿sí? Del quinto del total. Y lo que entonces me dan a pensar es que el resto, estos de acá, van a estar no federados. ¿Sí? Y fíjense, en la clase de vóley hay 28 socios no federados. O sea que estos ¿cuántos son? Son 28. ¿Y cuánto nos representan esto del total?
Bueno, esto, si teníamos una fetita que era un octavo, ¿cuántos octavos junto acá entre estas fetitas restantes? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Tengo 7 octavos dentro del quinto que van a vóley que no son federados. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos hacen a nosotros es ¿cuántos socios hay en total en el club? Nos dicen a nosotros que una fracción del total asiste a vóley. Y dentro de esa fracción que asiste a vóley, sabemos que hay 28. Con esa información, ¿podemos saber cuántos socios hay en total en el club? Yo creo que sí. Porque si a nosotros nos dijeran, bueno, un quinto de los socios van a vóley. Y yo les dijera, bueno, a vóley fueron 40 personas. ¿Se atreven a decir cuántos socios había en total? Esto ya sería un apartado, ¿sí? Si yo les dijera, un quinto fueron a vóley. ¿Y cuántos fueron? Bueno, fueron, ¿cuánto dije? ¿20 o 40? 40. 40 fueron a vóley. ¿Se atreven a decir cuánto eran en total? ¿Cuántos socios eran en total? Les digo, la quinta parte de un grupo de gente fue a vóley. Esa quinta parte son 40 personas. ¿Cuántos eran en total? Esta es la clave para después ir al ejercicio que estábamos haciendo. Piénsenlo, si les digo la quinta parte de un grupo va a vóley y son 40, imagínense. ¿Cuántos había en total? Pueden arriesgar, ¿eh? No, no pasa nada. Si no se les ocurre y vemos si es verdad. Una quinta parte de 40 sería 8. Claro, ese es el tema. ¿Estamos pidiendo la quinta parte de 40? Yo lo que digo es que el quinto de vóley, el quinto que fue a vóley, son 40 personas. Esa quinta parte de los socios, del total de socios, son los 40. Eso es lo que quise decir acá, con la flecha. ¿Sí? Esto de acá sería la quinta parte de los socios. Lo escribo. La quinta parte del total de socios. Esto no nos está diciendo, ah, bueno, el total de socios es 40. No, no. Lo que dice esto es que este número, 40 personas, es la quinta parte del total de socios. Entonces, ¿cuántos socios había en total? Si esta es la quinta parte. 200 socios son, multiplicamos 5 por 40. Ahí va. ¿Están de acuerdo Gaby y Vanessa? Creo que justo iban a decir lo mismo, ¿no? Sí, yo también diría lo mismo, son que 200. 200, ¿no? Porque si al grupo de 200 lo parten en 5 grupitos, ¿cuánto tiene cada grupito? 40, ¿no? Esta es la clave para descifrar el ejercicio que estábamos encarando. Fíjense que yo acá les dije, bueno, la quinta parte son 40. Entonces, ¿cuántos socios había en total? Bueno, si la quinta parte eran 40, lo multiplicamos por 5, juntamos esos 5 grupitos de un quinto y tenemos el total. Tal cual. Entonces, acá eran 200.
Era 5 por 40. ¿Y este 40 qué era? Bueno, era el quinto de los socios, ¿no? Y si lo tenemos 5 veces, a la quinta parte tenemos a todos los socios. Eso es lo que hicimos. Bueno, pero acá era un poco distinto, ¿no? Tenemos que el quinto del grupo va a vóley. Pero después nos mezclan ahora que dentro de este quinto, ¿sí? Tenemos gente que no está federada y que son 28, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para saber al menos cuánta gente hay en este quinto? Y sabemos que 7 octavos de una cantidad, 7 octavos de esta cantidad que no conocemos, de los que van a vóley, ¿eh? Olvídense del quinto ahora, ¿sí? Yo digo, tengo esta barrita de acá. Una cantidad estoy buscando de gente. Sé que 7 octavos de esa cantidad son 28. 7 octavos de una cantidad de, vamos a llamarla de los que van a vóley. ¿Cuántos son? Son 28. ¿Se atreven a decir cuántos son los que van a vóley? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Cuántos van a vóley? Sabemos que 7 octavas partes son 28. Entonces, ¿podemos saber el total que iban a vóley? Yo me atrevo a decir que sí. Es similar a lo que hicimos antes, ¿no? Antes dijimos, tenemos un quinto de una cantidad. Y sabíamos que era 40. Un quinto de una cantidad. Era 40. ¿Y qué hicimos nosotros? Un quinto de una cantidad era 40. Bueno, dijimos, 5 por 40 nos dice la cantidad de gente. Y acá, si nos dicen los 7 octavos de una cantidad es 28. Bueno, ¿cuánto es esa cantidad, los que van a vóley? Y si lo multiplico, tendría que ser. ¿Cuánto es la cantidad que van a bola? 4 no es, ¿no? A vóley 4 no puede ser, porque fíjate que no federados ya tenemos 28. La ¿No? cantidad tiene que ser en total. La Sí. cantidad tendría que ser la cantidad, o sea, más grande que 28 va a ser, ¿no? Porque los no federados ya son 28. Y si lo multiplico 8 por 28, Ah, o sea, lo que el compañero está haciendo es 8 por 28. ¿Esto qué le va a dar? y 224. 224. Pero ¿esto qué nos representa? ¿Es la cantidad de gente que va a vóley? Me parece que estamos zarpándonos, ¿no? Sí. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si fuese así, si fuesen 224, lo que debería ocurrir es que 7 octavas partes tiene que ser 28. 7 octavas partes de ese número, si lo partimos en 8 y agarramos 7, tendría que darnos 28. Si yo al 224 lo parto en 8 partes iguales y de ellas agarro 7, ¿me da 28? Eso es lo que nosotros estamos buscando, no sé si lo llegan a ver. Buscamos un número que si lo multiplicamos por, perdón, si lo dividimos entre 8 y después agarramos 7 veces eso, nos tiene que dar 28.
Esto es lo que estamos preguntándonos. ¿Con cuántos van al vóley? Eso es lo que nos estamos preguntando. Tenemos que agarrar una cantidad de gente. En este caso el compañero propuso 224. Y yo le dije, bueno, ¿será esa cantidad? ¿Y cómo lo verificaríamos si es esa cantidad? Bueno, si partimos esa cantidad de gente en 8 cachitos, como lo tenemos acá, de los cuales agarramos 7 de ellos. Por eso lo multipliqué por 7, lo quiero 7 veces. Tengo las fetitas que están acá, salvo la roja. Y una vez que agarro esos 7, ¿me da 28? Bueno, creo que no nos va a dar, voy a hacer la cuenta con la calculadora, 24 dividido 8, me da 28 y por 7 ya no, me da 196. Pero estamos muy cerca. ¿Por qué digo que estamos muy cerca? ¿Qué pasa si yo divido por 7? ¿Qué me da? Vamos a ver. Eran 28, ¿no? Los que asistían solo para verificar. 28 socios no federados. Tal cual. Bueno. Entonces. Pregunta. ¿Qué pasa si yo divido por 7? ¿Puedo dividir por 7 acá? Cerrar la calculadora sin querer. Vamos a ver. 8 por 28 me da 224 dividido 7 me da 32. Pregunta. Si yo acá en vez de 224 pongo 32. Si yo a la cantidad esta que propuse, es más grande que 28, ¿no? 28 que eran no federados, si le sumo una pequeña cantidad más de federados, podría llegar a ser quizás 32. Vamos a ver si coincide, ¿no? Si a esos 32, imagínense a este cuadradito que serían 32, si lo distribuyo o lo parto en 8 grupitos, en 8 fetas, y agarro 7, lo multiplico por 7, ¿me queda 28? Bueno, 32 dividido 8, ¿cuánto nos da? 32 dividido 8 me da un número como 4. Y si a 4 lo multiplico por 7, me da 28. Este sí. O sea que ya sé quién es la cantidad de socios que juegan al vóley. 32 socios juegan al vóley. La clave acá, gente, está en descifrar primero cuántos juegan al vóley. Y reitero, ¿qué hicimos para descifrar cuántos juegan al vóley? Dijimos, bueno, para saberlo necesitamos proponer un número, una cantidad de gente que no la conocemos, ¿sí? Que van al vóley, y que si nosotros agarramos las 7 octavas partes de esa cantidad, nos tiene que dar 28. Me di cuenta que hicimos un lío y era que había que dividir 28 por 7, ¿no? Bueno, no sé si es 28 por 7, fíjate, hicimos 32 por 7, dividido 8, nos da 28. Sí. O sea, lo que hicimos fue, fíjense, eh, para obtener la cantidad, ¿no? El 32. ¿Qué hicimos? Bueno, teníamos 28, que era la cantidad de socios no federados. Y yo lo que dije es, bueno, ¿qué pasa si lo multiplico por 8 y después divido por 7? Porque el compañero, al principio Gaby proponía, bueno, es 8 por 28. ¿Sí? Él propuso eso al principio, por eso es que lo escribimos inicialmente. Porque dijimos, bueno, ¿y qué pasa si la octava parte, ¿no? O si la quinta parte de los socios juegan al vóley y son 40? ¿Cómo deducíamos eso? Esto es con el primer ejemplo que habíamos visto. Bueno, ¿y qué hicieron? Agarraron al 40 y lo multiplicaron por 5.
O sea, acá como había un 8, el compañero dijo, bueno, en vez de multiplicar por 5, como teníamos en el otro ejemplo, ahora habrá que multiplicar por 8. Y eso fue lo que intentó hacer. El tema es que esto funcionaría si teníamos una octava parte. Si teníamos una octava parte, que son 28, ¿cuántos son esos que juegan al vóley? Si tenemos una octava parte que juegan al vóley y son 28, ahí el resultado sí va a ser 224. ¿Sí? De la cantidad de gente que iba al vóley. Pero nosotros no teníamos la octava parte, teníamos 7 octavas partes. 7 octavas partes eran 28. Eso era lo que nos decía el enunciado. Ahora, podemos primero frenarnos y decir, bueno, calculemos cuánto sería una octava parte. ¿Sí? Bueno, una octava parte, ¿cómo lo calculamos? Con el 8 por 28. Bueno, pero nosotros no teníamos una octava parte. Nosotros teníamos 7 de esos cachitos. Tenemos 7. Entonces lo dividimos entre 7. ¿Sí? Y ahí obtenemos 32, que es 7 octavos de esta cantidad. Perdón, 32 que es la cantidad que va al vóley. Insisto, si dudan de lo que están haciendo acá en el medio, lo pueden repensar así. Bueno, dicen, sé que la octava parte la puedo obtener de hacer 8 por 28. ¿Sí? Bueno, pero la octava parte, quiero decir. Si multiplican 28 por 8, estarían haciendo lo mismo que hacíamos en este de acá. En este. Que les dicen, un quinto van a vóley y son 40. Bueno, entonces, ¿cuántos son el total? Alcanza con que hagan 5 por 40. Bueno, lo que estarían haciendo en el de arriba es, si fuese un octavo y son 28, entonces el total ¿cuánto es? Bueno, 28 por 8. Pero acá está el problema, y esto es lo que quiero remarcarles, es que nosotros no teníamos un octavo que representaban estas 28 personas. Estas 28 personas nos representaban 7 octavos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, si les representan 7 octavos, y ahora cambio el 1 por un 7, si son 7 octavos y son 28, nos alcanza con ahora dividir por 7. ¿Sí? Esto nos da 32. Y ahora ya estamos cerca. ¿Sí? ¿Por qué? Y sabemos que una quinta parte juega al vóley. Y son 32. Una quinta parte juega al vóley. Y son... Voy a poner igual. Y son 32. Entonces, ¿el total cuánto es? Sabemos que la quinta parte de un grupo de gente son 32. ¿El total cuánto es? Creo que una compañera lo dijo en el chat en que sentado, ¿no? Ah, 160. Gracias. Sí, lo dijo hace un ratito. 160 propone la compañera. Bueno, ¿cómo hizo para hallar el 160? 5 por 32, ¿no? ¿Sí? Si hacemos 5 por 32 nos da 160. Lo podemos hacer de varias formas, 5 por 32. A mí la que más me gusta, es decir, y de paso recupero conceptos como la propiedad distributiva,
Esto es lo mismo que pensar en 5 por 30 más 2, ¿no? En mi cabeza yo lo hice así. Y sospecho que la mayoría quizás también. O quizás no, pero... ¿Qué haría uno? Dice, bueno, el 32 es molesto. Multiplico primero por 30. O sea, hago 5 por 30. Y a eso le sumo lo que me faltó añadir, ¿no? Que quién era, el 2 molesto de acá. Que es 5 por 2. Bueno, 5 por 30 sé que es ¿cuánto? 150. Y si le sumo 5 por 2, me da 10, obtengo el famoso 160. Esto nos vino bien también para recuperar algo de la primera parte de la materia de la propiedad distributiva. De cómo hacer mentalmente, si quieren, este tipo de cuenta. Multiplicar por 32 en la cabeza es complicado, ¿no? Entonces, pueden separar al 32 en dos cachitos. En el 30 más el 2. ¿Sí? O bueno, lo pueden hacer con la regla o el procedimiento, el algoritmo. ¿Qué nos dice? Teníamos al 32 por 5, que de fondo nos esconde esto que hicimos acá, ¿no? 5 por 2 me da 10, me llevo un 1. 5 por 3 me da 15 y 1, 16. Pero fíjense que llevarse este 1 raro de acá es esto de fondo, ¿sí? Es ese 5 por 2, que se nos transforma en un 10. Y esto de acá, este 0, es no otra cosa que ese 0 de ahí. Y el 1 mágico que aparece acá es este 1 que aparece acá. Recuperando significados o justificaciones de por qué este procedimiento es válido. Era mirar por número a número, con la cantidad de dígitos que cada número tenía, en dónde ir ubicando cada cosa en las columnas acá abajo. No es necesario que lo sepan, de nuevo, insisto, pueden usar la calculadora, de hecho los invitamos a usarla. Van a tener 1 hora y media para hacer el examen, así que no sientan miedo de depender de ella en ese momento, pero estaría bueno que intenten hacerlo a mano y después verifiquen con la cálculo. ¿Sí? Este fue medio engorroso, porque había que interpretar muchas cosas, ¿no? Y encima tuvimos que hacer un pequeño ejemplo aparte para recién darnos una idea de cómo empezar a resolverlo. Bueno, podemos hacer ahora otro que no tenga un contexto asociado, donde solo tenemos que aplicar las reglas que fuimos descubriendo sobre cómo operar con los números. Bueno, Racional. bueno ver el ejemplo Sí. para que me explote la cabeza un ratito. Y este fue medio engorroso. Y la verdad no me agrada ese tipo de ejercicio a mí. Pero es algo que les podría llegar a parecer, pero insisto, va a ser solo una pregunta. De ese estilo quizás haya solo una pregunta. Así que tampoco desesperen si cuesta en principio, porque cuesta, es complicado interpretarlo. Hay que ir detenidamente, ¿no? Si lo miramos detenidamente, paso a paso, con otros ejemplos, es posible de interpretar y resolver. Pero después tienen un ejercicio más amigable, si quieren, como este, donde no hay que matarnos y interpretar. Esto ya es más aplicar las reglas que descubrimos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Hay un cálculo combinado y nos piden que hay que sumar, hay que dividir y hay que restar. Bueno, ¿en qué orden hago las cosas? No sé si recuerdan, teníamos un orden, ¿no? Primero lo que está dentro del paréntesis. O sea, primero esto de acá. Sí, ¿no? Primero, siempre que vean un paréntesis, frenense ahí y se resuelve lo que hay dentro del paréntesis. Bueno, hagamos eso primero. 3/4 le sumo 1/3. ¿Cuánto me da esto, gente?
¿Cómo hacemos? No podemos acoplarlas sencillamente, ¿no? A las fracciones estas. Porque tienen distinta cantidad de divisiones. Una está hablando de cuartos, la otra está hablando de terceras partes. Hay un problema ahí. Pero siempre estaba el famoso truco este de buscar una cantidad de divisiones o una cantidad de partes que sea amigable. ¿Qué quiero decir? Bueno, imagínense que yo tengo las dos fracciones, quiero encontrar un número que poner acá y poner acá, y después que sea el mismo número, tanto acá como acá, y después que esta fracción que me quede acá sea equivalente a esta fracción que está acá, y que esta fracción que me quede acá sea equivalente a esta de acá. El primer paso es descubrir quién es la cantidad de divisiones comunes. Y el truquito era multiplicar ambos denominadores, ¿sí? Porque el resultado, la cantidad de divisiones que nos quede acá, va a ser múltiplo tanto de una como de otra, ¿sí? Entonces 4 por 3, ¿cuánto me da? 12. ¿Sí? ¿Habrá otro número distinto a 12 que sirva? Sí. Yo podría poner acá en vez de 12, 24 si quieren. Lo hacen con el número que quieran. Lo que necesitan es que sea múltiplo tanto de uno como de otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que poner acá arriba? Quiero una fracción equivalente a 3 cuartos que tenga 12 divisiones. ¿Cómo pasé del 4 al 12? Multipliqué por quién? Por 3. Por 3. Entonces arriba también tengo que multiplicar por 3, ¿no? 3 por 3 me da 9. ¿Y ahora para la otra? ¿Qué hago? Bueno, quería un 12 yo dije, ¿no? ¿Cómo partí del 3 y obtuve un 12? Multipliqué por qué? Por 4. Por 4. Lo escuché muy suavecito, pero sí, por 4. Entonces arriba también tengo que multiplicar por 4. 1 por 4 me da 4. Y ahora estas dos las podemos sumar directamente, ¿no? Directamente quiero decir solo prestar atención a los numeradores. Porque tenemos doceavos por un lado y doceavos por el otro. Si estamos juntando doceavos con doceavos, podemos... ¿qué tal? Ahí se reincorporó Vane, que creo que se le había caído un momento la conexión. Eso es lo que había dicho la compañera en la clase pasada, ¿no? Que había dos denominadores iguales. Ah, sí, lo de qué número poner debajo. Sí, que la compañera proponía, bueno, siempre al sumar fracciones pueden transformar las dos fracciones. Y sí, ustedes lo pueden hacer. El tema es que a veces no hace falta transformar las dos. ¿Sí? A veces no hace falta. Podemos poner un mini ejemplo de cuándo no haría falta. Primero terminemos este y después vemos ese. Ahora, ¿cuánto nos daría esta suma? Bueno, sabemos que el resultado nos va a dar en doceavos. Y 9 más 4, ¿cuánto nos da? Nos da 13. ¿Sí? Entonces sabemos que esto se nos transforma en 13 sobre 12 dividido 5 sextos menos 7 medios. ¿Esto cuánto nos da? ¿Qué hay que hacer primero, la resta o la división? El resto. ¿La resta? Teníamos el orden y te invito, Gaby, a tenerlo a mano. No, aquí ustedes es la división. Tenganlo a mano, sí, sí. ¿Por qué no podemos hacer la resta primero? Y más allá de si tienen la regla a mano o no, lo que les invito a pensar es en lo siguiente. Hay una resta para hacer. El tema es que nosotros no sabemos quién es el número con cuál tenemos que restar. Nosotros tenemos esta cosa rara. Piensen a la resta como algo que tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Del lado izquierdo nos queda claro quién está. Del lado derecho nos queda claro, es 7 medios. Pero del lado izquierdo está esta cosa rara. No sabemos quién es. Prestémosle atención entonces primero al lado izquierdo.
Esa es otra forma, si quieren, sin necesidad de tener la regla, de interpretar que primero va la división. Bueno, y para la división habíamos descubierto esta regla rara de multiplicar cruzado, ¿no? Este por este y este por este. O pueden reinterpretarlo como multiplicar por 6/5, como quieran. Lo hacemos. Tenemos que resolver esto. Ahí. Y lo que tenemos es lo siguiente. Lo pueden reinterpretar como 13 sobre 12 por 6/5. Entonces no me mareo con multiplicar cruzado ni nada raro. Y hago así. Y esto me queda 13 por 6, que es un número grande. Voy a hacerlo con la calcu. 78. Y 12 por 5, que este me da 60, ¿no? Ahí va. Entonces, tenemos este número. Y ahora sí, volvemos arriba. 78 sobre 60. Y esto que estoy haciendo yo también los invito a ustedes a hacerlo. Hagan cálculos auxiliares, si quieren llamarlos, ¿no? A medida que van resolviendo paso a paso, háganlo aparte, ¿no? Primero la suma por un lado, hacen una división o una barra, algo que separe esto de lo otro, y ponen la siguiente cuenta que hacen, después lo separan de nuevo. Pueden organizarse de esa forma si quieren. Porque si intentan hacer todo en un mismo renglón va a ser un quilombo. Pero bueno. ¿Y acá? ¿Qué hacemos? ¿Cómo restamos estas dos fracciones? ¿Cómo restamos esas dos? ¿Hace falta transformar las dos fracciones? ¿Qué les parece? Yo me atrevo a decir que no, ¿eh? Podemos transformar las dos, pero ¿hace falta? ¿Podríamos llevar a la del 7 medios a que tenga 60 partes? O sea, esta la quiero dejar quieta. No la quiero modificar, es muy grande, me molesta, la dejo ahí. Entonces digo, bueno, voy a restarle a esa otra fracción que sea equivalente a esta de acá. Y que abajo tenga un 60. Bueno, ¿cómo hice para pasar de un 2 a un 60? ¿Por quién multipliqué? Por 30. Por 30. Es un número grande, pero no importa. Lo puedo hacer. ¿Y 7 por 30 cuánto me da? 210, ¿no? Entonces sabemos que el resultado va a 60 partes acá. Y va a ser la resta entre 78 y 210. ¿Eh? Bueno, lo hago con la cálculo. 78. 110 menos 132. Me dio menos 132. Bueno, fíjense. Este menos que nos quedó en el numerador lo podemos escribir como que estamos debiendo esta cantidad de partes. Entonces lo podemos escribir así directamente. Menos 132 sobre 60. Ahora, ¿aparece acá en algún lado ese número, esa fracción? ¿Aparece o no aparece?
Esto es lo que estuvimos queriendo reforzar a medida que avanzábamos en las clases. Fíjense que parece que no está ahí. Parece que no. Pero puede haber una fracción equivalente. Esta fracción será equivalente a alguna de estas de acá. En principio tiene un número, un símbolo negativo. O sea que tendría que mirar acá, ¿no? Si se trata de una fracción equivalente, también va a tener igual signo. Entonces, bueno, la primera creo que no será, ¿no? Porque si yo hago 132 dividido 60, ¿me da 10? No. Y si yo hago 132 dividido 60, ¿me da lo mismo que 11? Fíjense que ya me olvidé del signo, ¿no? Porque yo ya quiero comparar solo la fracción, los números involucrados. Ya sé que va a tener igual signo si miro estos dos. ¿Sí? Ya sé que estamos hablando de algo negativo. Ahora me concentro solo en los números. ¿Es lo mismo que hacer 11 dividido 5? Y lo pueden verificar con la calculadora si quieren. Si hacemos 132 dividido 60, esto me da 2,2. Y 11 dividido 5, ¿cuánto me da? 11 dividido 5 también me da 2,2. O sea que esta era una fracción equivalente a la que yo obtuve. ¿Sí? Entonces sabemos que la correcta era la B. ¿Sí? Es engorroso, es largo, pero fíjense que acá no teníamos que interpretar ningún enunciado, era ponernos a resolver el cálculo combinado. ¿Lleva tiempo? Y al principio sí. Yo les invito después a intentar hacer este mismo ejercicio pero con la calculadora. ¿Sí? Vuelvan a hacerlo, pero con la calculadora. Para ustedes poder aprender el uso de la misma. Cada calculadora es un poco distinta de otra. Por eso les digo, no es lo mismo usar la calculadora de acá de la computadora que usar, por ejemplo, esta de acá, la que estoy mostrando en mi pantalla, en mi cámara. El modo en que uno le introduce las operaciones a esta puede diferir un poco de cómo ustedes lo harían en la computadora. Entonces, cada uno debe sentarse con su calculadora, con un ejercicio que ya hizo, que sabe que lo hizo bien, e intentar volver a hacerlo acá. ¿Sí? Y de nuevo, si ustedes ven que eligieron uno, lo hicieron y está difiriendo lo que obtienen en la calcu de lo que habían hecho a mano, lo traen y lo vemos juntos. ¿Sí? Espero más o menos con estos ejemplos de ya fracciones que ya con esto vimos toda la unidad 3, básicamente falta solo hablar de probabilidad y vamos a hacer un mini ejemplo de eso nada más antes de cerrar, si no les molesta. Profesor, Sí. pues más o menos ya me está quedando claro. Más el ejemplo que usted da ahora, ¿podemos dar un ejercicio más que está más arriba de eso? Que están en el trabajo práctico. A mí me queda una duda, que son los números negativos, que están entre paréntesis. Ok. Con eso no le molestamos así. Ah, bueno, el siguiente ejercicio es del trabajo práctico también. Este de acá decís, Gaby. Un recito más arriba. No es fracciones. No es fracciones. Ah, de números negativos. Ah, ok. Si querés transmito, si quieren transmito el trabajo práctico y me dicen cuál. Los de los números negativos empiezan en la pregunta 7. Hay un ejercicio que está entre varios paréntesis que encierran números negativos. Acá los tenemos. Este de acá, imagino, el 9. Algo así, pero tiene doble paréntesis. Doble paréntesis.
Acá no estaría viendo ninguno con doble paréntesis. Más arriba puede ser. Lo de los... Ah, Hola, pa, ¿todo bien? este de acá. Este lo habíamos hecho en una de las clases, me acuerdo. A ver si puedo dar un ejemplo. Ay, qué rico. ¿Comiste O vos? si quieres proseguir, le dejamos por último, así no se aprovechan los minutos. Ahí es donde digo cuál es. Dale, yo te invito a traerlo para la vez que viene. Hoy me gustaría mostrarles una sola cosa más, así cerramos toda la unidad 3 y con eso ya concluimos. Hola, yo preparo algo para tomar. Perdón, Vane, tuve que silenciar que se escuchaba todo lo que estaban hablando. Si no hay Eh, problema, yo para la próxima la traigo. Sí. Dale, tráelo, así lo vemos la que viene. Y de hecho, el que les quería mostrar hoy también era este de acá. El de probabilidad, ¿sí? Ahora les comparto el pizarrón, lo hacemos y con eso concluimos por hoy. Y con esto ya terminamos toda la unidad 3, pero es necesario hablar de esto, ¿sí? Y nos dice, y van a ver que los de probabilidad son... No, no pasa nada, Vane. Perdón que yo me estoy extendiendo, ya denme 10 minutos y cerramos. Eh, los de probabilidad son... Uno piensa, debe ser re complicado. Lo que nosotros les vamos a pedir no es nada del otro mundo, ¿sí? Y van a ver que interpretarlo va a ser relativamente sencillo. Eh, una urna, nos dice el enunciado, tiene 9 bolas rojas, 7 blancas y 4 negras, ¿sí? La probabilidad de que la bola sea roja o blanca es 3 quintos. Bueno, para hablar de la probabilidad, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de una fracción, ¿sí? Vamos a hablar del total de las bolas que haya en esta urna y vamos a poner de ellas cuántas son del color que queremos. O sea, lo que primero se deberían preguntar es, ¿cuántas bochas o bolas hay en total? Bueno, tenemos 9 rojas, 7 blancas y 4 negras. En total, ¿cuántas hay? Este 9 con el 4 es más fácil, ¿no? 13 y 7, 20. 20. Bueno, y ahora la pregunta que les invito a hacerse es, bueno, de ellas. ¿Cuántas son del color que queremos? Y acá, ¿qué queremos? Que la bola sea roja o blanca. Del color que, que queremos. Nosotros queríamos o roja o blanca. Bueno, ¿cuántas hay rojas o blancas? 9 y 7. Claro, 9 más 7. Tenemos esa cantidad que son o roja o blanca. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 16. O sea que de 20 en total que tenemos, 16 cumplen la condición de ser o roja o blanca. Esto, escrito así, se llama la probabilidad llamamos a esto la probabilidad de sacar una roja o blanca. Bueno, pero coincide con lo que nos dan. Nos dicen que la probabilidad de que la bola sea roja o blanca es 3 quintos. ¿Es equivalente 3 quintos a decir 16 sobre 20? ¿Es lo mismo? ¿Son fracciones equivalentes? No, no. ¿Por qué? 16 sobre 20 es igual
a 3/5? Y la respuesta es no, ¿no? Porque para pasar de acá a acá, por ejemplo, tuve que haber multiplicado por 4. Pero 3 por 4 no me da 16. Entonces, este es falso. ¿Sí? Nosotros sabemos que la probabilidad de sacar una o roja o blanca, lo defino, les comento, es esto, llamamos a eso, a una fracción armada de esta forma como la probabilidad de que sea o roja o blanca. O sea, este ejercicio sirvió también para introducirles a qué llamamos probabilidad y al mismo tiempo para resolverlo, ¿no? Eh, entonces no, este es falso. Bueno, entonces si en vez de un 3/5 aparecía escrito una fracción equivalente a esta, sí, era verdadero, pero bueno, no lo fue. Y más aún, recuerden que 16 sobre 20, ustedes pueden hacer la división, hacen 16 dividido 20 con la calculadora y les da 0,8. Les puede llegar a aparecer escrito así también la probabilidad. Les puede aparecer escrito en forma decimal o les puede aparecer escrito en su forma de fracción. ¿Sí? Entonces, sepan que la probabilidad va a ser un número. Y puede estar con su representante en decimal o con su representante en fracción. Y la probabilidad, siempre decimos, es un número entre 0 y 1. Eso es lo curioso. A no confundir cuando uno dice en la vida cotidiana cuál es la chance, ¿sí?, de algo. Cuando hablamos de chance, hablamos de, bueno, tenés 25% de chance de, ¿no? ¿Tiene algo que ver con probabilidad? Sí, más o menos. Pero la probabilidad nosotros siempre nos concentramos en un número entre 0 y 1. Bueno, la chance que uno dice invita a pensar en algo similar a la probabilidad. No es del todo literalmente lo mismo, pero van casi de la mano. Si quieren lo vemos en la otra clase, si les interesa, si no, no pasa nada. Pero, ¿vieron? No era muy raro lo de la probabilidad, creo. Ejercicio de este estilo va a ser, ¿sí? Donde van a tener que contar un total de cosas y algunas de ellas que cumplan lo que les pedimos. Y construir una fracción. Y a eso llaman probabilidad. ¿Sí? Hay algo más, antes de irme y dejarlos libres, que les quiero comentar es que este viernes 9, y para los que estén viendo el video también, este viernes 9, no sé si lo vieron en la plataforma, había un aviso, ahora me fijo, va a haber un taller donde vamos a resolver ejercicios de las primeras 3 unidades. Voy a estar yo acompañado con 2 profesoras más, Micaela, si mal no recuerdo, y Teresa. Los invito a venir al taller. Va a ser a la noche, ¿sí? A las 9 horas, perdón, a las 7 horas. Viernes 9 a las 19 horas. Y el aviso estaba en el campus, no sé si lo vieron. Eh, Yo no lo vi. no lo vi. No lo vi. Bueno, menos mal que lo menciono. Vanessa dice que vieron. Tal cual. Pero bueno, sepan eso. Viernes 9 de mayo a las 19 horas. Los esperamos. Vamos a estar hablando de las unidades 1, 2 y 3. Va a ser un ejercicio de cada unidad. Un ejercicio de cada profe haremos, probablemente. Les vamos a dar tiempo para que ustedes lo intenten hacer, obviamente también. La idea es para ir reforzando esta primera parte, ¿sí? Y después más adelante haremos otro taller para las otras unidades, ¿sí? El link va a ser el mismo de las clases, ¿sí? Es exactamente el mismo link al que ustedes entraron hoy, ¿sí? Ok, entonces vamos al link directo nomás de la plataforma y nos está Claro. el taller. Es el mismo link que venimos usando. Va a ser el viernes 9 a las 19 horas. Si quieren, están invitados, yo los invito a venir. Y los que están viendo el video también, si pueden, si quieren.
Pero los esperamos para eso, ¿sí? No sé si quieren hacer alguna... sí, sí, lo vio Vanessa, dice. Si se posicionan en los días, les dice que hay próximamente un dato que aprendí ahora. Claro. Sí, ella habla del calendario. Lo que dice la compañera es lo siguiente, ahora les muestro. Miren, lo que dice Vane es lo siguiente. Ahí estarían viendo la página. Lo que dice Vane es ir chusmeando acá. ¿Ven el calendario? Si yo voy poniendo el mouse por arriba de los días, les dice qué consultorías hay, qué clases, lo que sea. Y si nosotros vamos al viernes 9, acá tenemos, bueno, no aparece sobre el calendario. Gracias por mencionarlo. Lo vamos a añadir al calendario para que figure acá también. Pero sí aparecían avisos, ¿sí? Fíjense que justo la profe de Mika, una compañera, daba clase justo en ese horario que va a ser el taller. Y de hecho es por eso que está ella también en el taller. Así que nada, espérennos a mí, a ella y a Teresa. Profesor, El una cosa. aviso, una última cosita, está acá. Los avisos ustedes los pueden ver. Si no los llegan a ver por el motivo que fuera, entren acá. Y se les va a abrir una nueva pestaña. Ahora les muestro la pestaña. Se les abre esta nueva pestaña con todos los avisos. Y acá pueden ver cosas como, no sé, suspensión de clase de algún profe que tuvo algún problema. Yo incluso una vez puse un aviso que tuve que suspender el 30 de abril. O acá. ¿Sí? Esta es la clase especial, la que les decía. Y si ustedes entran al aviso, les aparece lo que les estuve comentando. ¿Sí? Viernes 9 de mayo a las 19 con el link. ¿Sí? Espero que haya servido la clase de hoy. Yo creo que sí. Fue mucho. Sirve, profesor, así que Fue muchas gracias mucho. por todo. No, no hay de qué. No hay de qué. Nos vemos el viernes si Dios quiera. Dale. Los espero el viernes, si pueden, si quieren. Aprovechenlo. Profesor. Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna preguntita y si no, concluimos ya por ahí. Bueno, nos vemos entonces, gente. Que estén bien. Descansen un poco.